Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde el Centro de Posgrado les damos la bienvenida a la segunda jornada abierta del año. Esta jornada, como saben, se titula Funcionamiento familiar y prácticas alimentarias de niñas y niños con sobrepeso u obesidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Está a cargo de Rosina Salsamendi. Ella es docente, asistente de la Unidad Académica de Prácticas de la Escuela de Nutrición de la sede CENUR Litoral Norte, que es en Paysandú, y es especialista en formación docente en salud y magíster en salud familiar y comunitaria. Bueno, los dejo entonces con Rosina, ya va a hacer la presentación y luego vamos a dejar un espacio para preguntas y comentarios que tengan. Así que Rosina, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes esta tarde, bueno, en vísperas de un día muy especial, del del Trabajador. Así que bueno, muchas gracias por la invitación al Centro de Posgrados y bueno, y también muchas gracias a todas quienes están participando, bueno, en este día especial. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí va. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, pero no quedó en presentación completa. A ver, fíjate. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, pero no en completa, o sea, se ve la barra de herramientas. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bárbaro. Bueno, como decía Teresita recién, la jornada abierta de hoy se llama Funcionamiento familiar y prácticas alimentarias de niñas y niños con sobrepeso y obesidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Tiene este título ya que corresponde a mi tesis de maestría en salud familiar y comunitaria que cursé hace un tiempo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina. Contarles también que, bueno, este trabajo de investigación se desarrolló en la Unidad de Prevención y Tratamiento de Alteraciones Nutricionales infanto-juveniles ay, perdón que quise sacar voy a sacar el cuadrito, pues si no, no veo. Ahora sí. De la Red de Atención Primaria en Salud de ACE Paysandú. Y bueno, y quien acompañó todo el proceso de desarrollo de la tesis, fue la profesora doctora Marcela Grendiaín, de la Unidad Académica de Investigación de la Escuela de Nutrición, quien está presente en esta actividad. Así que bueno, aprovecho nuevamente para agradecer el tiempo compartido, los aprendizajes y bueno, y que lo que vamos a presentar acá, de cierta manera, bueno, es un trabajo colectivo de ambas. Bien, previo a iniciar lo que es la presentación del trabajo de investigación en sí, contarles un poquitito el posicionamiento epistemológico desde el cual se sustentó este trabajo de investigación. Bueno, dado el marco de la maestría, ¿no? Que era una maestría en salud familiar y comunitaria, se tomaron posicionamientos teóricos del campo de la salud colectiva, la cual, bueno, invita, ¿no? A mirar, a integrar la mirada del contexto social que determina la salud de las personas. Y bueno, y en este caso en particular, que estábamos estudiando las prácticas alimentarias, asumiendo, ¿no? Que tanto estas prácticas como el estado nutricional no son el resultado de simples elecciones individuales, sino que hay fuerzas detrás que las estructuran. Esas fuerzas provienen de la matriz social y bueno, y que las personas de cierta forma están determinadas y condicionadas, ¿no? En las condiciones de vida que impone ese todo, ¿no? Por otro lado, también se desarrolló este trabajo desde el enfoque de salud familiar y comunitaria, entendiendo a la familia como una unidad
productora y reproductora tanto de la salud como de la enfermedad. La alimentación desde esta perspectiva es entendida como una práctica social y cultural. Y bueno, y cabe destacar también que la concepción de familia con la cual se trabajó en esta tesis es aquella que considera, ¿no?, a la familia como un grupo de dos o más personas que comparten recursos y se apoyan mutuamente, independientemente de si hay un vínculo de parentesco, un vínculo sanguíneo, o bueno, o una adopción o un matrimonio. Desde la maestría nosotros trabajamos con la familia desde la perspectiva de un sistema social que está en constante movimiento y cambio. Y bueno, y además también otro posicionamiento desde el cual se sustenta esta tesis es desde el paradigma de la complejidad en salud. Este paradigma tiene como sus orígenes en lo que es el pensamiento complejo, una teoría propuesta por Edgar Morin, la teoría general de los sistemas, propuesta por Bertalan Fisk, y este paradigma de la complejidad nos invita como, bueno, a abandonar ese paradigma unicausal o multicausal, reduccionista que durante muchos años se tuvo, ¿no?, de la salud, para pasar a la concepción de la complejidad de los determinantes. Y algo también interesante, entender a la realidad como indisciplinada, ¿no? En esto de la complejidad de determinantes y a veces esas causas que no son claras o que quedan como entrelazadas entre sí, bueno, nos invita a entender la realidad como indisciplinada, o sea, no hay una disciplina que pueda dar respuesta por sí sola a las problemáticas de las personas. Y bueno, y en esto necesitamos como, bueno, integrar la mirada de las distintas disciplinas, de los distintos sectores, de las distintas áreas, como para, bueno, entender estos fenómenos complejos. Rosina, perdón que te interrumpa, no, no estás con pantalla completa, o sea, se está Ah, viendo la a ver, diapositiva. perdón, ¿me hubieses ahí? Sí, pero se ve con toda la barra de herramientas. No sé si tenés que cambiar ahí en la presentación de diapos. A ver, porque le puse presentación, pero bien, vamos a probar de nuevo, a ver ahí. Ahí. No, se sigue viendo, o sea, la diapo y a la izquierda toda la... A ver, a ver. Voy a volver a compartir Sí. y voy a compartir directamente la pantalla, así pido disculpas que, a ver, ahí se carga. Bien, ahí. Perfecto, ahora sí. Bueno, voy a la diapositiva en la que estaba. Bien. Bueno, entonces ahí, ahora sí, ya adentrándonos en lo que refiere a la tesis en sí, nosotros tomamos dos elementos claves, ¿no?, para estudiar. Uno es la obesidad pediátrica, ¿no? Sustentando que, bueno, constituye un problema de salud pública. Y bueno, y a su vez, esto de la pandemia, que bueno, atravesó, ¿no?, distintas situaciones, pero particularmente la obesidad y sobre todo la obesidad pediátrica. Hay diversa bibliografía que, bueno, que describe cómo esta problemática empeoró a partir de la emergencia sanitaria. Por otro lado, bueno, tanto el coronavirus como la obesidad sabemos que afectaron negativamente el bienestar físico, pero también el bienestar psicológico de los niños. La evidencia indica, bueno, que aquellos niños, niñas con obesidad presentaron un mayor riesgo de prácticas alimentarias poco saludables y también de aumento de peso. Y bueno, y además el COVID-19 implicó un desafío muy grande para las familias, provocando cambios en su funcionamiento. Este funcionamiento familiar influyó en las prácticas alimentarias de los niños. Y bueno, y además en la revisión bibliográfica nosotros identificábamos que, bueno, que cuando el funcionamiento familiar era adecuado, las prácticas alimentarias eran más saludables. Entonces, bueno, o sea, a partir de eso es que bueno, planteamos estas
variables como para trabajar en la tesis. Bien, el objetivo general de este trabajo fue analizar la relación entre el funcionamiento familiar durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y las prácticas alimentarias de los niños y niñas que presentaron sobrepeso o obesidad y se asistieron en la red de atención primaria en salud de ACE Paysandú. Los objetivos específicos fueron determinar el funcionamiento familiar de los niños y niñas durante el periodo de emergencia sanitaria. También nos planteamos como otro objetivo identificar la percepción de padres, madres o cuidadores sobre si sus hijos presentaron cambios en las prácticas alimentarias durante el periodo de emergencia sanitaria. Y bueno, y por último, analizar la relación entre el funcionamiento familiar durante ese periodo con las prácticas alimentarias de los niños y de las niñas. Em, bueno, en cuanto al diseño del estudio, fue un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 28 niños y niñas de entre 6 años y 11 años, 11 meses de edad. Uno de los criterios de inclusión era que presentaran malnutrición por exceso, ya sea sobrepeso o obesidad. Y bueno, el muestreo fue no probabilístico, seleccionado por conveniencia. El periodo de estudio fue de marzo a junio del 2021. Este periodo corresponde al momento más crítico de la pandemia, en donde el aislamiento fue más restrictivo, donde fue mayor. Y bueno, y un tema también a considerar es que la recolección de datos se realizó el año siguiente al periodo de estudio, este, en noviembre, diciembre del 2022 y en enero del 2023. Bueno, como variables de estudio se seleccionó el funcionamiento familiar, el cual es considerado como la dinámica relacional, interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia en función de las siguientes dimensiones, que ahora las voy a detallar, ¿no? Pero cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. Y bueno, y la variable prácticas alimentarias, que en realidad este es como un término genérico que engloba el conjunto de prácticas sociales relativas a la alimentación que evolucionan con el tiempo y son influenciadas por la cultura, la religión, el nivel socioeconómico, las modas, las tendencias, entre muchos otros factores. Y bueno, y esta variable se estudió a través de 11 dimensiones que en la diapositiva siguiente les voy a comentar. El funcionamiento familiar, el instrumento que se utilizó para medirlo fue la prueba de percepción de funcionamiento familiar. Es un instrumento que tiene sus años ya, pero es un instrumento que está muy vigente y que presenta una consistencia interna de 0,86. Integra estas dimensiones que estaban descritas en lo que era la definición de funcionamiento familiar. Y bueno, y este instrumento presenta 14 situaciones familiares con 5 opciones de respuesta cada una, en donde, bueno, la familia tenía que ir frente a esa situación mencionando, bueno, cómo era el comportamiento de la familia, ¿no? Y además, a ese instrumento se agregó una pregunta sobre la percepción de cambios en el funcionamiento a partir de la emergencia sanitaria. Este instrumento permitía categorizar a la familia en funcional, moderadamente funcional, disfuncional y severamente disfuncional. Respecto a las prácticas alimentarias, el cuestionario que se utilizó fue el cuestionario para evaluar conductas y hábitos alimentarios en usuarios de la atención primaria de salud. Tiene una consistencia interna de 0,79 y explora las prácticas alimentarias a través de 11 dimensiones. La preocupación alimentaria, el seguimiento de las indicaciones de salud, la alimentación fuera de horarios, las guías alimentarias, conductas alimentarias sedentarias, alimentación deportiva, consumo de alimentos innecesarios, alimentos de alto consumo, proceso de alimentación, posición al alimentarse y saciedad de alimentos energéticos. Eran 38 preguntas,
con 5 opciones de respuesta de escala tipo Likert que iban de nada a mucho o de nunca a muchas veces. Y bueno, y además también a este cuestionario se integró una pregunta sobre la percepción de cambios de las prácticas alimentarias de los niños en virtud de la emergencia sanitaria. Este instrumento permite la categorización de las conductas y hábitos alimentarios en saludables, suficientes y deficientes, ¿no? El procesamiento de los datos se realizó con el software estadístico SPSS para Windows versión 20.0. La significancia estadística estuvo dada por un valor P menor a 0,05. Y bueno, y también los aspectos éticos fueron tenidos en cuenta. Este trabajo de investigación contó con el aval de ética del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República. Y bueno, y además se aplicó un consentimiento informado de los adultos referentes, quienes eran los encargados de responder la encuesta. Y bueno, y también con el objetivo de hacer partícipe a los niños, se solicitó que ellos dieran también su asentimiento informado para participar. Bien, yendo a lo que refiere los resultados y la discusión de este trabajo, en esta diapositiva se presenta la caracterización de la muestra estudiada. Como se puede observar, la media de edad fue de 8,5 años, la media de peso fue de 44,9 kilogramos y la media de altura de 1,39 metros. El índice de masa corporal tuvo una media de 23,9 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a la distribución por sexo, 13 corresponden al sexo masculino y 15 al sexo femenino. El estado nutricional, la distribución en cuanto a, bueno, la distribución de obesidad representó un 89,2%, mientras que el sobrepeso un 10,8%. Por ciento. La familia de tipo nuclear fue la que prevaleció frente a la extendida y a la monoparental. Y bueno, y en lo que refiere al nivel de instrucción de los papás, el 39,3% declaró tener primaria completa, seguida de un 32,1% que declaró tener secundaria incompleta. Y en cuanto a las mamás, el 64,2% presentó secundaria incompleta, seguida de un 17,8% con primaria completa. Por último, la ocupación de los padres, 17 de 28 papás eran empleados y respecto a las mamás, 16 de 28 mamás eran amas de casa. Bien. Bueno, en esta diapositiva se describe lo que fue el funcionamiento familiar en las familias estudiadas. Como se puede observar en la tabla, aproximadamente 2/3 de las familias encuestadas mencionaron que hubo cambios en el funcionamiento familiar durante el periodo de aislamiento preventivo, mientras que 1/3 no identificó modificaciones. También en dicha tabla se muestra la clasificación del funcionamiento familiar, en donde el 46,4% de la muestra resultó ser moderadamente funcional y un 28,6% disfuncional. Si sumamos los grados de disfuncionalidad, el 75% de las familias encuestadas presentó algún grado de disfuncionalidad. Esto coincide con lo que reporta la evidencia científica. Un alto porcentaje de familias moderadamente funcionales y disfuncionales también fueron descritas en algunos de los artículos que se revisaron para este trabajo. Y bueno, y el funcionamiento familiar fue uno de los aspectos que más se vio afectado, o por lo menos lo que las familias más describían que se había visto afectado durante la pandemia por COVID-19. Cabe mencionar también, otra de las cuestiones que describe la bibliografía es que no todas las familias transitaron de la misma manera la cuarentena, siendo aquellas más vulnerables desde el punto de vista social y económico las que percibieron efectos más negativos en torno al funcionamiento familiar. Bien, en esta diapositiva, acá lo que nosotros hicimos fue profundizar en lo que era el estudio de las dimensiones del funcionamiento familiar. Acá se compararon a través de la prueba TED Student las distintas dimensiones
y se vio que la afectividad seguida de la comunicación fueron las dimensiones más fortalecidas durante la pandemia, mientras que la permeabilidad fue la más afectada. La permeabilidad refiere a la capacidad de la familia de brindar y de recibir experiencias de otras familias o instituciones. Esto tiene que ver, tiene una clara relación con la disrupción de las redes sociales que generó la pandemia en todos los niveles, ¿no? El hecho de que haya habido un aislamiento, eso ya generó como un quiebre en el vínculo de las familias con sus seres queridos, con amigos o incluso con las instituciones con las cuales habitualmente tienen contacto. Em, Esto, bueno, está descrito en la bibliografía y es lógico esto que encontramos en este trabajo porque, bueno, era un momento en que no estaba como esa posibilidad de interacción. Y bueno, en cuanto a estas dimensiones más fortalecidas, la afectividad y la comunicación también, esto coincidió con lo que estaba descrito desde la evidencia científica. Una de las cosas que la familia mencionaban como cosas positivas de la pandemia fue el hecho de poder compartir actividades, de fomentar el diálogo en la familia. Y bueno, y estas también aparecieran descritas en algunos de los artículos como estrategias implementadas para la resolución de los conflictos. Bien, bueno, en lo que refiere a las prácticas alimentarias en la muestra estudiada, acá, como se puede apreciar, el 78,6% de los adultos percibieron cambios en las prácticas alimentarias de los niños y de las niñas, tendiendo estas hacia conductas y hábitos deficientes, que se identificaron en el 78,5% de los niños, seguida de conductas y hábitos suficientes y bueno, y por últimas, las saludables. Em, en cuanto a la distribución de las prácticas alimentarias según sexo, 11 de 15 niñas presentaron conductas y hábitos deficientes, mientras que en los niños fue de 11 en 18. Esto también hay mucha evidencia científica que describe cómo estas modificaciones en el entorno alimentario de las familias estuvieron presentes a partir de la irrupción del COVID. Em, los resultados que identificamos indican que los cambios tendieron hacia estas conductas menos saludables, pero una de las cosas que nosotros encontramos en la evidencia científica es que, bueno, estas modificaciones se describían tanto favorables como desfavorables. En muchos casos coexistían ambas prácticas. Quizás en este caso, por ser la muestra, por ser un criterio de inclusión en la muestra que los niños presenten sobrepeso o obesidad, bueno, pudo representar un sesgo en esto de que, bueno, en esta población lo que se identificó fue que las conductas tendieron hacia no saludables, ¿no? Hacia conductas y hábitos alimentarios deficientes. Pero bueno, en la evidencia científica encontramos que estaban como presentes esas dos situaciones. Y bueno, y una de las cosas que se describía ahí era que, bueno, el tiempo para la planificación y la elaboración de comidas era algo positivo, pero también eso se combinaba con el comer en exceso o con comer fuera de horario. Y bueno, y también se describía la permisividad de los padres con respecto a las pautas de alimentación hacia sus hijos, ¿no? El desgaste de la convivencia era tal que, bueno, que quizás el foco estaba puesto como en otras cuestiones y no tanto en el control de la calidad de lo que los niños consumían. Bien, profundizando en el análisis de las prácticas alimentarias, nuevamente estudiamos cada una de las dimensiones que componían la variable y bueno, en esta tabla se observa que al comparar las medias de los puntajes de las dimensiones de prácticas alimentarias entre sí, utilizamos la prueba T para una muestra, la preocupación alimentaria fue la dimensión que obtuvo menor puntaje, mientras que la posición al alimentarse fue la que obtuvo mayor puntaje con respecto a las demás. Resulta llamativo, eso fue algo que cuando nosotros discutíamos los resultados, eh, resultaba llamativo que la preocupación alimentaria no haya sido jerarquizada, siendo que, bueno, el vínculo, ¿no?, de la salud con cómo las personas transitaban el COVID era un tema que estaba permanentemente en los medios, ¿no?, en la opinión pública.
Pero bueno, también esto coincidió con otros estudios que tampoco encontraron este aspecto como jerarquizado, porque la situación laboral y económica del hogar parecía como el principal problema referido por las familias, seguido de la existencia de cambios en el comportamiento y el estado de ánimo de los niños. Este estudio fue realizado en Uruguay. Y bueno, describían como estas las situaciones que desviaban el foco de preocupación de la familia, sino tanto la cuestión nutricional o bueno, o alimentaria en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad. ¿No? Y bueno, y el confinamiento trajo consigo una reconfiguración de las prácticas de comensalidad, esto de que la posición al alimentarse, ¿no? haya sido como la dimensión más fortalecida. Esta posición refiere, perdón, esta dimensión refiere, bueno, me siento en la mesa a comer, a compartir con la familia, que el confinamiento trajo, ¿no? una reconfiguración de las prácticas de comensalidad y bueno, hubo como un movimiento hacia el ámbito doméstico a la hora de comer. Esos niños que habitualmente comían en la escuela, bueno, nuevamente volvieron a sus hogares a comer, en muchos casos, bueno, compartiendo ese espacio de comedor familiar a la hora de alimentarse. Bien, bueno, en esta diapositiva muestra estudiamos lo que es la relación entre las categorías de funcionamiento familiar y de prácticas alimentarias. Acá únicamente pudimos aplicar la prueba de chi cuadrado entre el funcionamiento familiar y la categoría conductas y hábitos deficientes, dado que el resto de las categorías de prácticas alimentarias había valores esperados menores a 5. Pero bueno, no encontramos una relación en la muestra estudiada. El 60% de quienes tenían conductas y hábitos deficientes pertenecían a familias con algún grado de disfuncionalidad, pero bueno, no pudimos determinar estadísticamente el vínculo entre el funcionamiento familiar y las conductas y hábitos deficientes. Esto hay mucha evidencia, ¿no? que describe este vínculo y plantea esto de que las familias que son disfuncionales tienden a tener prácticas alimentarias más desfavorables. Bueno, como decía recién, estos resultados nos dieron contrarios a lo que se expresa en la evidencia científica, pero también entendemos que podría deberse a razones de tiempo transcurrido entre el periodo en el cual se enmarcaba el estudio y el momento en que se recolectaron los datos. Nosotros enmarcamos el estudio en el momento más crítico de la pandemia, pero los datos se recolectaron un año después, entonces también sabemos que esto trae cierto sesgo que, bueno, que hay que considerar. Bien, profundizando aún más en el análisis, también se buscó determinar si los puntajes de las dimensiones de las prácticas alimentarias eran diferentes según el funcionamiento familiar. Para ello se aplicó el test de Kruskal-Wallis, dando diferencia estadísticamente significativa únicamente la dimensión posicional al alimentarse. Esto quiere decir que los niños cuyos hogares son funcionales tienden a comer sentados. ¿Ah? Esto, lógicamente, bueno, también hay evidencia científica que lo respalda en esto de que, bueno, un ambiente favorable en torno a la hora de la comida contribuye a la creación de patrones de alimentación saludables y posibilita la interacción social entre los miembros de la familia. Bien, la evidencia científica indica que el funcionamiento familiar en torno a la alimentación incide en los comportamientos de salud vinculados a la malnutrición por exceso, concluyendo que aquellos niños y niñas cuyas familias son disfuncionales tienden a tener prácticas alimentarias más favorables. Si bien nosotros en el vínculo de las dos variables, funcionamiento familiar y prácticas alimentarias, no encontramos esta relación, y lo que quisimos hacer en la siguiente tabla que les voy a mostrar es buscar la relación entre la puntuación de las dimensiones de cada una de las variables. ¿Ah? Acá en esta tabla presentamos los puntajes de cada una de las dimensiones y bueno, se estudió la relación a través de la correlación de Spearman. Acá
lo que podemos ver es que la dimensión seguimiento de indicaciones de salud dio una relación significativa con las dimensiones cohesión, comunicación y adaptabilidad, siendo en los tres casos una correlación negativa. A recordar, el seguimiento de las indicaciones de salud evaluaba la asistencia a controles en policlínicas, a controles nutricionales, lo que refería a la adherencia al tratamiento, el consumo semanal de comida rápida y el consumo de golosinas o snacks. Esto que encontramos como contrario a lo que expresa la evidencia puede explicarse por el contexto, ¿no?, en el que se estaba desarrollando, en donde, por un lado, el foco estaba puesto en evitar el contagio del virus y no en la mejora del estado nutricional o de las enfermedades crónicas de la población. Pero también hay que tener en cuenta que el sistema de salud se reorganizó en ese momento para centrar sus esfuerzos en lo que fue la asistencia a las personas afectadas por COVID, limitando el acceso a los servicios de atención preventiva. Entonces, tampoco era que los controles se daban con normalidad, o sea que esto puede estar explicando este resultado. Después, la dimensión alimentación fuera de horarios se asoció en forma inversa con la dimensión armonía. Esto quiere decir que a mayor armonía, menor picoteo de alimentos entre horas, menor consumo de alimentos cuando se está aburrido o ansioso o cuando estaban con un estado de ánimo bajo. Después, para la dimensión, para el seguimiento de guías alimentarias, se encontró una relación positiva con comunicación, esto apoyando lo que establece la bibliografía, en la medida que los integrantes de una familia interactúan entre sí de forma clara y son capaces de transmitir sus experiencias entre ellos, mejores son los hábitos alimentarios de los niños. La dimensión conductas alimentarias sedentarias se relacionó de forma inversa con la dimensión roles. Esto también es consistente con lo que plantea la evidencia científica, porque bueno, en la medida que cada miembro de la familia cumple con sus responsabilidades y asume las funciones esperadas, por su núcleo familiar, la ingesta de algunos alimentos no saludables fue menor. También lo que es el sedentarismo y el consumo de alimentos asociados a esto. Lo mismo sucede con el consumo de alimentos innecesarios, el cual se correlacionó de forma negativa con la comunicación y con roles. En cuanto al proceso de alimentación, dio significancia estadística para la dimensión afectividad. Esto significa que a mayor capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y de demostrar sentimientos y emociones positivas los unos a los otros, mayor es el cumplimiento de las comidas principales. La dimensión posicional al alimentarse se asoció de forma directa con cohesión, con armonía, con comunicación, con afectividad y con adaptabilidad. Bien. Contrario a lo que se podría esperar sobre la importancia del entorno familiar en cuanto a los comportamientos que apunten a la mejora de la salud, en el presente estudio las dimensiones de las prácticas alimentarias en las cuales no se obtuvo ninguna relación con las dimensiones del funcionamiento familiar fueron la preocupación alimentaria, la saciedad de alimentos energéticos, la alimentación deportiva y los alimentos de alto consumo. La dimensión posición al alimentarse fue la que se vinculó con más dimensiones del funcionamiento familiar, y bueno, y esto es coherente con la importancia del adecuado funcionamiento de la familia en la socialización de aspectos vinculados al contexto del consumo de alimentos, tales como normas, conocimientos y comportamiento de los niños y de las niñas. Bien. Bueno, y presentando lo que fueron las conclusiones del trabajo, el funcionamiento familiar de los niños y las niñas durante el periodo de emergencia sanitaria, según consideran las familias, se modificó durante el periodo estudiado, siendo la afectividad seguida de la comunicación las dimensiones más fortalecidas y la permeabilidad la dimensión más afectada. Los padres, madres o cuidadores percibieron cambios en las prácticas alimentarias de sus hijos e hijas, tendiendo estas hacia conductas y hábitos alimentarios deficientes. La dimensión de las prácticas alimentarias más debilitada
durante la pandemia fue la preocupación alimentaria, mientras que la posición al alimentarse fue la que obtuvo mayor puntaje. Se analizó la relación entre el funcionamiento familiar durante ese periodo con las prácticas alimentarias de los niños y niñas, resultando que algunas conductas y hábitos alimentarios se relacionaron con dimensiones del funcionamiento familiar. La dimensión nuevamente posicional al alimentarse es la que más se relacionó, seguida del seguimiento de indicaciones de salud. Un menor, una menor funcionalidad en la familia se vinculó con prácticas alimentarias desfavorables, por lo que para el abordaje de la obesidad pediátrica es necesario pensar en estrategias de prevención y tratamiento que contemplen la integración de aspectos del entorno para comprender de mejor manera los mecanismos que la favorecen. Bien, acá les traigo algo de lo que fueron las referencias bibliográficas utilizadas. Y bueno, ya para terminar, no sé si hay dudas o preguntas. Pueden abrir los micrófonos, pedir la palabra. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, primero que nada, felicitarte, Rosina. La verdad que excelente el trabajo, muy interesante. Eh, Uno piensa en esa etapa, ¿no? Que fue tan difícil para todos y bueno, ver cómo afectó la dinámica familiar y la alimentación de estos niños, creo que fue muy lindo y muy interesante también los resultados y conclusiones, ¿no? Para tratar este sobrepeso y obesidad que es tan importante y tan frecuente y que va en aumento, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no hay dudas. Voy a mirar el chat por las dudas. No, son todas mensajes de felicitaciones. Buenas tardes, perdón que no puedo levantar la mano, no sé por qué no me deja acá en reacciones. No sé si puedo hablar o Pero no si importa, habla Bien. No, primero que nada, felicitar a Rosina por el trabajo realizado y por esta forma. Primero que es un gusto siempre escucharla, ¿no? La admiro y para mí es una gran profesional y es un placer además tenerla como compañera en la unidad de prácticas. Felicitar a Marcela también por el acompañamiento de su tutoría. Y en realidad en esta innovación de esto que nos pone sobre la mesa, ¿no? De cómo se buscaron en relación a las prácticas y todo esto que uno muchas veces ve en la consulta, ¿no? Lo que es la familia y lo importante que son las familias en el acompañamiento de los niños y las niñas cuando empiezan a transitar y verlo en un trabajo, la verdad que es bueno, porque hay cosas que uno desde la consulta la percibe o las vive, ¿no? O ya sabes, o hay algunos aspectos que ya sabes, bueno, pero me gusta ver, me gusta escucharla muchísimo, la felicito. Y me encanta su tema de tesis, porque la verdad me parece muy innovador y y felicitaciones Rosina y Marcela por la tutoría. Eso nada más. Muchas gracias, Ángela. Es así, ahora cuando te escuchaba en esto de la práctica clínica, quienes estamos en esa trinchera, uno muchas veces ya cuando viene un niño, un usuario, uno ya más o menos sabe cómo va a ser el pronóstico en función de las características de la familia, ¿no? Eso uno ya sabe, esto va a marchar bien, esto no va a andar bien, esto va a costar. Entonces es algo que yo creo que nosotros lo tenemos como integrado, pero a lo mejor nos falta como más herramientas para decir, bueno, esa familia, qué aspectos yo tengo como que, o no yo, porque en esto de que la realidad es indisciplinada y necesitamos de otras miradas para abordar los problemas, tenemos que trabajar en conjunto, interdisciplinariamente en esto de, bueno, capaz que veo con qué profesional puedo abordar si yo identifico que hay alguna de estas dimensiones en la familia que no está marchando. Son los roles, es la afectividad, es la comunicación, es la adaptabilidad,
bueno, me da como otras herramientas para decir, bueno, tengo que buscar ayuda. Voy a juntarme con el psicólogo, con el asistente social, con los licenciados en enfermería, con los médicos, para pensar estas cosas en conjunto y ver de qué manera damos respuestas más integrales, ¿no? A las demandas de las personas. Y bueno, y otra de las cosas que les cuento a modo de anécdota, me pasa a mí con la tesis es esto de, bueno, fue un momento que ojalá nunca más se repita y bueno, se generó evidencia, bueno, capaz que ese momento de COVID, esperemos que no vuelva, pero sí capaz que se pueden extrapolar estas situaciones o estas formas de transitar. Estas situaciones de estrés para la familia, acá fue el contexto de pandemia porque era lo que estaba transcurriendo en ese momento, pero puede extrapolarse capaz que alguna situación de una emergencia climática, un desastre natural o nuevamente situaciones vinculadas a la salud que, bueno, que generen un impacto o un estrés para las familias, ¿no? También pensarlo desde ahí, que bueno, que quizás el COVID ya es algo que está superado, pero bueno, en este mundo tan cambiante, los desafíos están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, está bueno también ver cómo nos comportamos en esas situaciones más críticas. Ahí, Marcela. Marcela, sí. Buenas noches. Obviamente que no podía dejar de hablar en este momento. Felicitarte, Rosina, como siempre. Adhiero a lo que comentaba Ángela, que es un placer escucharte. Una excelente profesional. Y creo que acá, más allá de la experiencia que fue muy rica para las dos, lo bueno es poder articular con poco lo que nos hace falta, creo, en la profesión y que ya estamos transitando esos caminos, articular la práctica cotidiana, el quehacer profesional, también con la investigación. Y esto que ustedes comentaban, yo en mis años también cuando trabajaba en policlínica y eso, uno sospechaba y ya se veía como un pronóstico, ¿verdad? Pero no llegamos, o por lo menos yo en mi momento no, a poder investigarlo efectivamente como decía Rosina, para saber si esto que uno visualiza, ¿no? Que es más subjetivo, vamos a decir, pero que es válido también, y que te ayuda a la atención nutricional o del equipo de salud, si efectivamente es así o no, y cuáles son aquellos factores que están diciendo o que podrían contribuir desde el enfoque de la familia que le diste, contribuir a ese tratamiento. Entonces creo que acá fue dar un paso muy importante en este tema que elegiste, que si no recuerdo mal, literatura en el país, no habías encontrado específicamente con estas, ahí está, con estas variables. Y, y bueno, y incentivar un poco a los demás colegas también, que no necesariamente tienen que ser docentes, para poder investigar y explorar aquellos aspectos que estamos viendo y que nuestra experiencia es muy valiosa para aportar a la investigación, porque lo que vemos después lo llevamos a estos hechos, a estos resultados. Em, y por otro lado, capaz que Rosina, si podés comentar un poco ya lo fuiste diciendo, pero en esa inquietud, porque lo que vos estás planteando fue en COVID, es verdad, en pandemia, y que se demoró un año a raíz de los trámites que hay que hacer de comité de ética y demás, que conste que la idea era hacerlo antes. Y otra cosa que me olvidé, que quería comentarles, que esto es una parte de los resultados de la tesis. En realidad hay muchos más, pero digo, obviamente que no se iban a incluir todos porque si no sería muy largo. Entonces, yo veo que esto, más allá de COVID, cuando uno aborda el tratamiento nutricional, en este caso de niños o adolescentes con obesidad, em, no suele tener este enfoque por distintas razones. No es que no lo valoremos, sino que por distintas razones, o mismo cuando uno se desempeña, hay que ser como más rápidos, incluso tenés hasta un tiempo determinado para atender y demás. Creo que esto es muy aplicable igualmente, más allá de la pandemia, incluso a la misma población. Si vos pensaste, más allá que lo hagas o no, o qué cosas te parece o te hubiese gustado poder seguir estudiando al margen de que, como digo, que ahora no estamos en una emergencia ni nada, o que te parece que con esta investigación ampliando podría aportarse a nuestro quehacer, además de esto que nos aporta mucho.
Sí. Bien, bueno, gracias, Marcela, por tus palabras y bueno, ya te agradecí el acompañamiento. En todo momento de la presentación yo hablaba, hicimos, buscamos, porque realmente fue, si bien las tesis son muy solitarias, yo tuve el privilegio de estar muy acompañada, así que por eso es como que fue un trabajo de las dos. Respecto a tu pregunta, es así. em, Adhiero a esto de la investigación en la práctica. Es un insumo muy valioso para dar respuesta y desde el territorio, ¿no? No desde un laboratorio, sino desde realmente el territorio, donde están, ¿no? Los problemas reales. No digo que los otros no sean reales, pero en esto de los más urgentes, o por lo menos en los que nosotros en nuestra práctica cotidiana tenemos que dar como más respuestas. Eh, Esto de la familia y de poder investigar sobre la familia fue todo un descubrimiento para mí a partir de la maestría, si bien siempre fue algo que me generó como interés. Bueno, fue todo un campo de conocimiento que se abrió a partir de la maestría. La familia, uno podría estudiar muchísimas cosas. Yo focalicé en lo que fue el funcionamiento familiar, porque bueno, en esto de las tesis uno siempre tiene que ir haciendo como recortes. Pero otra de las cosas que a mí me hubiese gustado investigar es sobre las estrategias de afrontamiento, ¿no? Bueno, cuáles son las herramientas con las que cuentan las personas como para enfrentar situaciones. Y capaz que no es desde la pandemia, sino, bueno, tengo un diagnóstico de sobrepeso, tengo un diagnóstico de obesidad, tengo un diagnóstico de diabetes o de una patología crónica con el impacto y con el peso que sabemos que eso implica para la persona. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento con las cuales cuentan las personas? Porque yo creo que muchas veces es necesario que nosotros nos paremos desde el lugar de la persona como para proponer acciones, intervenciones o propuestas, digamos, mucho más efectivas, ¿no? Y no tanto desde el deber ser o esto es lo que hay que hacer, sino, bueno, esto es lo que hay que hacer, nuestro rol debería ser esto es lo que hay que hacer, esto es en función de lo que vos podés, vamos, tracemos un plan y vayamos por ahí, pero ese quizás hubiese sido un tema como para seguir investigando, ¿no? En esta línea de la familia y de las enfermedades crónicas y bueno, en este caso del sobrepeso, la obesidad. Bien, No sé si bueno. hay alguna otra pregunta o algún comentario, aporte que alguien quiera hacer. En el chat son todas felicitaciones para vos, Rosina, y bueno, y para todo el equipo, que fue muy clara la presentación, me adhiero. Así que no sé si no hay más dudas. Bueno, yo para terminar les quería Sí. traer un pedacito de mi ciudad como regalo para compartir con ustedes y bueno, en esta tardecita traerle una imagen de lo que es Paysandú eh, y bueno, para agradecerles también el tiempo y la disposición que tuvieron a escuchar y acompañar. Así que bueno, muchas gracias y un placer estar acá con ustedes compartiendo. No, gracias a vos, hermosa la foto y ese atardecer, divino, la verdad, gracias por compartirla. Por ahí levantaron la mano, no sé, Ángela y Marcela. No, no, no. Yo Ah, en fue realidad sin querer. sí, y celebro estos eventos y que las compañeras puedan además mostrar toda la trayectoria que tienen y lo valioso que son. Bárbaro, no sé, Juan, por ahí, Juan Gabriel. No, era más que nada felicitar y dar como... A mí siempre que escucho a Rosina, no sé por qué, pero es como que le presto demasiada atención y bueno, eso también me encantó de la forma que como dio la presentación y eso, entonces bueno, agradecer y felicitar a Rosina y también al equipo. Muchas Gracias. gracias. Sí, la verdad que Buena sí, profe, Rosina. es buena profe, viste, Exacto. clara, tranquila. Tal cual.
Eso iba a agregar, la verdad que sí, excelente la presentación y bueno, eso es una buena docente, ¿no? Que transmite y clara todos sus conceptos. La verdad que sí, muchos lo dicen en el chat también. Bueno, bueno, muchas gracias y feliz día mañana para todos y todas. Que Feliz día disfruten. mañana. Gracias igualmente y gracias Rosina de nuevo. Bueno, a ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Buenas tardes a Adiós. todos.